He conseguido en Facebook un documento firmado por Amindra, Venezuela, Caracas, Distrito Federal, y me ha parecido tan extraordinaria este análisis que no dudé en compartirlo con ustedes. Dice más o menos así: Delcy Rodríguez y Eleazar López Contreras, la paradoja de desarmar 27 años después la dictadura desde adentro. Hay momentos en la historia en que el poder no cae, se repliega, no por convicción moral, sino por instinto de supervivencia. Venezuela ya vivió uno de esos momentos y casi un siglo después la historia se repite. En el año 35 del siglo pasado murió Juan Vicente Gómez y con él terminó la dictadura más larga del siglo XX. Sin embargo, no terminó por una revolución, ni por una guerra civil, ni por una derrota militar. Terminó porque el sistema entendió que seguir intacto era insostenible. La transición no la inició un opositor, la inició un hombre formado desde dentro, desde el propio régimen, Eleazar López Contreras. López Contreras no fue un disidente ni un reformista. Es decir, él fue desde 1903 un amanuense de Gómez. Estuvo 30 años al servicio del general Gómez, asintiendo todo lo que éste le decía. Administró poder diciendo siempre sí. Sobrevivió dentro del régimen, dentro del engranaje autoritario. Y precisamente por eso, cuando comenzó a desmontar pieza por pieza la estructura del sistema, el gesto fue tan perturbador, pues no venía de fuera, sino desde las propias entrañas del monstruo. Liberó presos políticos, permitió el regreso de los exiliados, cerró la rotunda, símbolo del terror, redujo el periodo presidencial, aceptó límites, no desmontó al gomecismo de un golpe, sino más bien lo fue desmontando poco a poco y obligó a respirar por primera vez en casi 30 años. No por altruismo, sino por cálculo político. Entendió que el terror absoluto tenía fecha de vencimiento y que insistir en él aceleraba el colapso. Ese detalle suele omitirse. Muchos gomecistas odiaron al general Eleazar López Contreras, pues no aceptaban lo que estaba haciendo. No hubo unidad. El desmontaje generó rechazo, resentimiento y miedo dentro del gomecismo. Generales regionales, burócratas del terror, administradores de cárceles y feudos alternativos entendieron que el sistema que los había hecho poderosos estaba siendo desmontado desde adentro. Para ellos, López Contreras era un continuador, no era un continuador, sino un traidor silencioso. Estaba siendo desarmado desde adentro por ellos mismos, por Eleazar López Contreras, que era un traidor silencioso. El gomecismo no era solo Gómez, era una red. Estaban Eustoquio Contreras, Eustoquio Gómez, Juan Crisóstomo Gómez, Victoriano Márquez Bustillo y una larga cadena de jefes militares y policías, carceleros e informantes que sostenían el miedo cotidiano. Cuando López Contreras abrió las cárceles y permitió el regreso de los exiliados, no solo liberó presos, despojó de sentido a todo ese aparato represivo. Y aquí aparece el paralelismo que hoy incomoda. El gomecismo duró exactamente 27 años, desde 1908 a 1935. La llamada Revolución Bolivariana o Bolivariana, iniciada en el año 1999, alcanza hoy la misma cifra. 27 años no son solo un número, es el punto en que los regímenes largos dejan de creerse transitorios y comienzan a enfrentarse a su propia fatiga histórica. Hugo Chávez fue el origen carismático del sistema, el mito fundacional, el muro de contención interno. Mientras vivió, muchas decisiones extremas no se ejecutaron porque él mismo las frenaba. Con su muerte, el régimen no se moderó, se degradó.
lo que proyectó se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Hugo Chávez fue, desde luego, el origen de toda esta debacle. Nicolás Maduro no heredó autoridad, heredó una estructura. Diosdado Cabello no administra un gobierno, administra el miedo. La revolución dejó de prometer futuro y pasó a administrar presente. El quiebre definitivo ocurre cuando Maduro es extraído del poder, no por una rebelión interna ni por una insurrección popular, sino por una operación externa que deja al sistema sin figura central. En ese vacío, Delcy Rodríguez asciende no por consenso ni por liderazgo propio, sino por sucesión formal. Era la vicepresidenta y el sistema necesitaba continuidad administrativa inmediata. Desde ese momento, el poder deja de ser soberano y pasa a ser condicionado. Delcy Rodríguez no gobierna desde la fortaleza del régimen, sino más bien desde la subordinación geopolítica. Su margen de maniobra no está determinado por Miraflores ni por el partido, sino por Washington. La relación ya no es de desafío, sino de obediencia táctica. Y ese detalle, como en toda transición, es más revelador que cualquier discurso. López Contreras no fue el fin inmediato del gomecismo, fue el comienzo de su desmontaje, y el dato más revelador viene después. Hoy casi nadie recuerda el nombre de los carceleros más sanguinarios de la Rotunda. Nadie discute el nombre de los jefes de policía y carceleros. A los burócratas del miedo se les ha olvidado todos esos nombres. Sus nombres quedaron sepultados hace 100 años. La memoria histórica apenas conserva el de Gómez y casi de alguna manera difuso. López Contreras es la lección que muchos se niegan a entender. Cuando hoy exigen cortar las cabezas, se mencionan nombres como Tarek William Saab, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro, Guerra, Iris Valera y otros operadores del poder, como si la historia se resolviera por decapitación masiva. Pero la historia demuestra lo contrario. Los aparatos represivos se disuelven, los operadores se diluyen, los nombres secundarios se olvidan, y exigir todas las cabezas no es justicia, sino más bien torpeza política. Las transiciones inteligentes no borran la memoria, pero entienden el tiempo. Venezuela no salió del gomecismo por venganza total, sino porque el poder entendió que debía desarmarse para no desaparecer. Hoy, con otros nombres, otros símbolos y la misma cifra fatal de 27 años, el país vuelve a enfrentarse a la misma disyuntiva histórica. La pregunta no es quién paga hoy, la pregunta es quién entiende a tiempo que la historia ya empezó a girar.